Muchísimas gracias, don Candelario. Una bendición y un privilegio muy grande siempre estar reunidos para invocar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el caminar de la vida, el ser humano va aprendiendo muchas cosas y una de las cosas más importantes que aprendemos como seres humanos es de que venimos de un creador que creó todo y en ese caminar de la vida, cuando vamos aprendiendo de que el dador de la vida, el creador de todo, nuestro amado Señor Jesucristo, nos tiene en este planeta Tierra con un propósito, el propósito de la vida. Y en ese propósito de la vida adquirimos algo que se llama fe. Y en esa fe vamos teniendo el pleno conocimiento y la certeza de que hay un Dios que existe. Y ese Dios, amo, Señor, creador de todo, es el que nos fortalece, el que nos da la ciencia del conocimiento, el que nos va preparando en nuestro diario vivir hasta llegar a la estatura de la plenitud del conocimiento de Dios. Entonces es una bendición muy grande cuando nosotros nos damos cuenta que jamás hemos estado solos y nunca estaremos solos, porque el dador de la vida siempre estuvo con nosotros. Él fue el que nos creó, nos diseñó, nos predestinó. Y en ese proyecto de la vida, en el propósito de la vida, como hijos creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, vemos la grandeza de Dios. Jamás nos sintamos solos cuando nosotros tenemos la fe en el dador de la vida. Jamás creamos que estamos solos porque sería honestamente una falta de respeto al dador de la vida, porque como hijos e hijas de Dios jamás estamos solos, Él siempre está con nosotros. Y los seres humanos, como seres humanos que vivimos en esta materia, creemos que es con cantidades de gente o con economía suficiente que se pueden hacer las cosas, pero como creyentes en el dador de la vida, y con esa fe en nuestro amado Señor Jesucristo vemos cómo la grandeza de Él se manifiesta, porque es su gracia, es su grandeza siempre en cada uno de nosotros. Podríamos nosotros preguntarnos como seres humanos, ¿tenemos la capacidad de hacer un evento como el que hicimos el domingo pasado? Preguntémonos, veámonos, sintamos lo que somos y sintamos lo que tenemos. Y automáticamente nos podríamos responder que no tenemos esa capacidad. No la tenemos humanamente, pero el que está detrás de nosotros es el que también va delante de nosotros. Y vimos cómo esa jornada médica se llevó a cabo, ese evento tan maravilloso donde se llevó todo ese poco de comida, medicamentos, los doctores, el movimiento de esos pocos de carros que fueron a ese evento, la gente. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que el que está detrás de nosotros también va delante de nosotros, el dador de la vida. Si hacemos un recuento también de todo lo que hemos hecho, comenzando desde 2017, allá en la Santa Isabel y en todos esos lugares de Iztagua, nos damos cuenta cómo también Dios nos ha permitido ver su grandeza, nos ha permitido ver su gracia. Entonces jamás nos sintamos solos porque Él está con nosotros en todo tiempo y a toda hora. Él nos ha dado la victoria siempre y es en su victoria que nosotros nos gloriamos y nos glorificamos porque es su gracia, es su victoria, es su don. Él en su infinita gracia nos permite ver lo que Él hace. Gracias a Dios estamos entrando a una nueva etapa en la cual vemos cómo nuestro amado Señor Jesucristo nos sigue permitiendo ver su grandeza, permitiendo ver su gracia. Estoy muy agradecido con todo lo que se está dando, porque vemos cómo, así como Él le dijo a Pablo y a todos los hombres de Dios, hónrate de mi gracia. Entonces vemos cómo su gracia ha sido siempre la que le da el triunfo al ser humano. En su gracia, en su misericordia, es que está la fortaleza, es el que está el triunfo de todo ser humano. Y si a Pablo y a todos los hombres de Dios, él siempre les decía, hónrate de mi gracia, pues nosotros como creyentes en el dador de la vida sabemos que su gracia siempre va a estar en cada uno de nosotros. Es su gracia la que se manifiesta, es su gracia la que hace que las cosas se den, es su gracia y por su gracia
es que el ser humano todavía está con vida. Entonces, como creyentes en el dador de la vida, como sabedores de que no estamos luchando contra potestades humanas, que no estamos luchando contra huestes de este mundo, sino que contra potestades de espíritus de dimensiones en las cuales tienen el control no solo de la economía, no solo de lo social, no solo de la política, sino que también de la religión. Y nosotros nos preguntaríamos cómo ganaríamos una batalla tan desigual. Sería ilógico e imposible. Sería ilógico creer que así como nos vemos este grupito que está aquí, sin economía, sin conocimiento, sin títulos universitarios ni académicos, sin la capacidad para enfrentar a aquel demonio que se le apareció a nuestro amado Señor Jesucristo y le dijo que todos los reinos de este mundo eran de él y que se los daría si postrado lo adoraba. Pero tenemos la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta en qué etapa de la vida estamos y cuál es el propósito de la vida y la fe en Dios que nosotros vamos a ir adquiriendo. Y nos damos cuenta que cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino a la tierra hace un promedio de 2000 años, no habían trenes, no habían aviones, no había tecnología como la que se tiene ahora. Y luego viene el gran Pablo, el apóstol de nuestro amado Señor Jesucristo, a llevar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde el mismo Pablo dijo, si hay alguien o un ángel del cielo bajara predicando otro evangelio, que no sea el evangelio del Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. ¿Y cómo es que llevó Pablo ese evangelio? Si no habían trenes, no había tecnología, no había internet, no habían carros, no habían aviones. Lo hizo con las herramientas que su tiempo había. Y gracias a ese mensaje que Pablo llevó, es que hasta el día de ahora los creyentes en el dador de la vida, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, seguimos descubriendo el propósito de la vida. Porque para los creyentes en el dador de la vida, para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el propósito de la vida tendría que ser hablar del Señor Jesucristo, enseñar del Señor Jesucristo, dar testimonio de que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el único y suficiente Salvador para todo aquel que en Él cree. Entonces, y luego vemos a todos estos personajes después de Pablo, todos estos evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas, que vinieron de etapa en etapa, de edad en edad, desde Pablo hasta el siglo XX, que sería en 1900. ¿Y qué es lo que se daba en todo ese proceso? Ya dijimos, no habían todas las tecnologías que tenemos ahora, pero todos y cada uno de ellos llevaron el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo con las herramientas que Dios les había permitido en su tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en pleno siglo XXI, año 2023? Nosotros sí tenemos aviones, tenemos trenes, tenemos barcos, tenemos todo lo que se necesita para en un corto tiempo predicar el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Pablo comenzó esa carrera hace un promedio de 2000 años. La comenzó y gracias a ese mensaje que Pablo predicó, gracias a ese testimonio del dador de la vida, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que fueron miles de millones hasta el día de ahora, que recibieron al dador de la vida. Entonces nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo tenemos que descubrir el propósito de la vida y conocer cómo adquirir esa fe, la fe para tener al dador de la vida, a Dios en nuestro corazón. El tema para esta mañana sería el propósito de la vida y la fe en Dios. Cuando nosotros tenemos un propósito en la vida, cuando nosotros sabemos y reconocemos el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra, entonces nosotros sabemos y reconocemos que hay un Dios soberano,
un amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Y como creyentes en el dador de la vida, jamás nos sintamos solos, porque sería, como dijimos al principio, una falta de respeto al dador de la vida. Él nos diseñó, nos predestinó y nos creó desde antes de la fundación del mundo para estar con Él y Él con nosotros. Él jamás nos ha dejado solos. Somos nosotros por nuestras creencias humanas, por nuestras capacidades que creemos ser intelectuales, es que nosotros nos apartamos de Él, pero Él siempre está ahí. Y como Él siempre está ahí, entonces nosotros descubrimos y vamos descubriendo el propósito de la vida. ¿Y cuál es el propósito de la vida para cada uno de nosotros? El propósito de la vida es que como hijos e hijas de Dios descubramos quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es la etapa de la vida en la cual el dador de la vida nos ha permitido estar. Estamos en pleno siglo XXI, año 2023, en donde el dador de la vida nos ha dado todo lo que el ser humano necesita para tener un propósito. Y si nuestro propósito en la vida es hablar del Señor Jesucristo, si nuestro propósito en la vida es en todo tiempo y a toda hora predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, dar a conocer a la humanidad el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio eterno, ese mensaje que cada ser humano como viviente en este planeta Tierra está esperando recibir algo, y ese algo es de lo que el ser humano tiene adentro, porque todo ser viviente fue diseñado y creado por Dios para un propósito en específico, y los creyentes en el dador de la vida están esperando de lo que fue creado. Entonces, como hijos creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, con el propósito que tenemos de la vida en este planeta Tierra, llevemos ese mensaje a los seres humanos que están esperando dentro de sí, dentro de cada uno de ellos gime algo. Y cuando esos seres humanos reciben al dador de la vida, oyen del dador de la vida, oyen del Señor Jesucristo, hay algo dentro de ellos que brinca, hay algo dentro de ellos que gime, hay algo dentro de ellos que se identifica porque están oyendo el mensaje que les corresponde en su tiempo. Es así como tenemos que entender y comprender cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de la vida de cada ser humano en este planeta Tierra, en qué tiempo estamos viviendo, cuál es el tiempo en que Dios nos permitió vivir. No estamos viviendo en el tiempo de Pablo, de Ireneo, de Colombo, de Martín, no estamos viviendo en la época primitiva o en la Edad Media como se conocía o en el tiempo de Martín Lutero. Estamos viviendo en pleno siglo XXI en donde tenemos todas las herramientas necesarias para que la humanidad, así como va de avanzado todo el sistema, ese sistema, ese sistema que está destruyendo y está alejando a la humanidad de la fe en el dador de la vida, porque todo lo que el ser humano ha diseñado, todo lo que el ser humano está poniendo en esta plataforma de la tecnología es para que el ser humano se aleje del conocimiento de la gracia de Dios, porque toda la tecnología y todo lo que conlleva a la cuarta dimensión es una forma o una metodología que la quinta dimensión utiliza para que los seres humanos dejen de creer en Dios. Pero como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como seres que venimos a este planeta Tierra, que conocemos el propósito de la vida, entonces nosotros como hijos e hijas de Dios utilizamos también esa tecnología, pero para algo positivo, para que los hombres y mujeres de Dios vean que también el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, no es como lo pinta la religión, no es como el sistema religioso lo está llevando a cabo, sino que a través de los creyentes en el dador de la vida puedan estos seres humanos que viven en esta etapa de tecnología, en este
pleno siglo XXI, en donde todos los sistemas están de alguna u otra manera haciendo que el ser humano crea no en un Dios soberano, sino que el ser humano pueda a través de el consciente y a través de la tecnología alejarse del dador de la vida. Ese es el reto y ese es lo que cada hijo de Dios que tiene un propósito deberíamos de hacer. Demostrarle a los seres humanos que el dador de la vida es el mismo ayer, hoy y siempre y que Él no cambia. Son los seres humanos a través de los sistemas son los que cambian, son los seres humanos a través de la tecnología que se alejan de Dios, pero los hijos e hijas de Dios que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice en el libro de Job, en el capítulo 27, verso 2 al 6, vive Dios, ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca. Yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asiada y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sigue siendo el gran Job en el capítulo 42, verso 1 al 5. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los hijos e hijas de Dios tienen el propósito de la vida en su corazón, entonces los hijos e hijas de Dios ya pueden tener una plática con el dador de la vida, una eterna plática, porque cuando nosotros descubrimos el propósito de la vida, entonces descubrimos al dador de la vida, porque para los hijos e hijas de Dios, para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el propósito de la vida sería hacer contacto con el dador de la vida y estar en esa comunión eterna con el dador de la vida, estar en todo tiempo y a toda hora unánime junto con el dador de la vida, en nuestro diario vivir, en nuestro sueño, en nuestro levantar, en nuestro caminar, porque cuando nosotros nos damos cuenta que estamos con vida es porque el dador de la vida nos da la vida. Entonces, si el dador de la vida nos mantiene con vida, entonces andamos con Él, caminamos con Él, hablamos con Él y vivimos por Él y para Él. Ese sería el propósito de la vida en los hijos e hijas de Dios. Y cuando nosotros descubrimos el propósito único de la vida como hijos e hijas de Dios, qué maravilloso es porque sabemos y reconocemos que estamos en todo tiempo y a toda hora con nuestro amado Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos caminar y hablar con Él, podemos estar en la dimensión de Dios en todo tiempo y a toda hora. Y estar en la dimensión de Dios es estar con Dios, es poder disfrutar de todo lo que Dios ha creado, es poder ver sus maravillas, poder ver lo visible e invisible de Dios. Ese es el propósito de la vida en los hijos de Dios. No así el mundo lo que hace en sus propósitos es hacer un sistema político, un sistema religioso, un sistema social y viven en ese propósito en este planeta Tierra porque su propósito de la vida terrenal es solo vivir en esos deleites, en esos placeres, en esas sociedades religiosas, de cuántos miembros son, de cuántos tienen, de qué capacidades tienen y todo ese ambiente social y ese ambiente ecuménico en el cual ellos viven. Ese es el propósito de ellos en su vida, porque ellos solo tienen la ciencia del conocimiento de
como todo ser viviente que nacen, crecen, se reproducen y mueren, los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que nuestro propósito en la vida es hacer contacto con la vida eterna, porque venimos de la vida eterna, venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Entonces, en ese proyecto y en ese proceso de la vida, nosotros sabemos y reconocemos que no hay nacimiento ni muerte para los hijos de Dios, porque nosotros no nacimos cuando nacimos en este cuerpo, nosotros venimos de eternidad y pasamos por este proceso de la vida en este cuerpo para hacer contacto con la eternidad. Entonces nuestro propósito en la vida es hacer contacto con la eternidad, hacer contacto con la vida eterna, hacer contacto con el dador de la vida, porque eso es lo que somos hijos e hijas de Dios que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Siendo ya en el libro de Eclesiastes en el capítulo 3, 1 al 15, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Hijos e hijas de Dios, el propósito de la vida y de caminar en este planeta Tierra, nosotros entendemos y comprendemos que tenemos un cuerpo, una materia y un espíritu. Y en ese cuerpo, en esa materia y en ese espíritu tenemos todo lo que dice el gran proverbista en este libro de Eclesiastes, que hay tiempo para todo. Pero dentro de estos tres proyectos o de estas tres facultades que nosotros tenemos de cuerpo, de materia, de espíritu, hay algo tan maravilloso dentro de cada uno de nosotros, que es el alma, y esa alma que viene de Dios y va por de Dios es eterna. Y cuando nosotros descubrimos el propósito de la vida, nos damos cuenta que nuestro propósito en este cuerpo, en esta materia, en este espíritu, es para estar en la dimensión de Dios, es para poder hablar con Dios, es hacer lo que ningún ser humano que no tiene alma puede hacer. Y los que tienen alma y están esperando de la gracia de Dios, están esperando del Evangelio eterno, entonces es allí donde entramos los hijos e hijas de Dios, que ya tenemos la misericordia de Dios, ya tenemos la gracia de Dios. Entonces nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nosotros nos damos a la tarea de hablar del dador de la vida y de llevar este mensaje a todos esos hombres y mujeres que tienen alma, pero que todavía no han recibido el mensaje del Evangelio eterno. Entonces por eso es que cada hijo de Dios, que cada creyente en el dador de la vida,
pueda sentir en su corazón el dar de lo que ha recibido. Hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo, hemos recibido el mensaje del Señor Jesucristo de la forma correcta, porque cada hijo e hija de Dios que ha venido de eternidad y está en este planeta Tierra, está en esta materia, ellos y ellas reciben una sola voz. Los hijos e hijas de Dios podemos oír millones de voces, podemos estar en cualquier sistema religioso, podemos oír a cualquier líder religioso, pero solo una voz hará que los hijos e hijas de Dios conozcan y reconozcan al dador de la vida, y es el mensaje que está para cada alma de cada creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando los hijos de Dios oyen la única y sola voz que despierta el alma del ser humano, entonces ese ser humano se identifica porque está oyendo la voz que lo diseñó, la voz que lo predestinó, la voz que lo creó desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra tiene que ser de hablar del dador de la vida. Estamos en el tiempo en el cual los hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida tienen la más grande oportunidad de liberar todas esas almas que están en este planeta Tierra, de todos esos seres vivientes que tienen alma, pero no han oído la voz que los libertará, la voz que los llevará a la dimensión de Dios. Y por eso es que están en todos esos sistemas en los cuales esperando de esa voz. Y puede oír, como decimos, millones de voces, pero solo una voz los despertará. Y es la voz del Evangelio eterno, el mensaje que Dios preparó y predestinó para el tiempo en que esa persona vive. Es por eso que como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos que saber, entender y comprender que nuestro propósito en esta tierra es para hablar del valor de la vida. El propósito de vida en estos cuerpos es para dar testimonio del unigénito Hijo de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto no se trata de si somos buenos o malos, esto no se trata de que si somos religiosos o ateos, esto se trata de que somos únicos también hijos de Dios como nuestro amado Señor Jesucristo. Los hijos de Dios no somos de este mundo. Los hijos de Dios no tenemos los caliches de este mundo. Los hijos de Dios tenemos el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es universal. No es inventado en teologías humanas o en universidades humanas. El mensaje de Dios es universal, es para todo el universo y es el lenguaje único, porque es el lenguaje que llega al alma del ser humano, es el lenguaje que hace que el ser humano llegue a la dimensión de Dios, hable con Dios, y es una lengua no conocida por la humanidad, porque si esa lengua fuera conocida por la humanidad, entonces el diablo la pervirtiera, el diablo la malograra, el diablo le diera esa ciencia del conocimiento a los teólogos, a los religiosos, a los papas, a los sacerdotes o a los pastores evangélicos para que manipularan y controlaran a sus hijos, a los hijos de Dios. Por eso es el lenguaje de Dios, es el idioma de Dios, que solo el alma de los hijos de Dios lo conocen, lo entienden y se identifican con ese lenguaje. Es el lenguaje universal, es el lenguaje de Dios, y ese lenguaje de Dios es el amor de Dios en cada hijo de Dios en su alma. Esa es la gran diferencia y eso es lo que Dios está dándole a sus hijos. Eso es lo que tenemos y eso por su gracia es lo que hablamos al alma del ser humano. El ser humano no
Cuando el ser humano tiene alma dentro de sí, el ser humano no va a oír los caliches, no va a oír los comportamientos del lenguaje, no va a oír esos idiomas teológicos universitarios o académicos o teológicos. El alma de ese ser humano va a oír la voz de Dios en su corazón y va a brincar de alegría porque se va a identificar su alma con esa palabra. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios tenemos que saber. Eso es lo que tenemos. Ese es el propósito de nuestra vida aquí en este planeta Tierra. Primero hacer contacto con la vida eterna, con el autoconocimiento, ese conocimiento que nos da la certeza y la seguridad de que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Pero en este proceso de la vida no vamos a dejar perder ninguna alma que Dios puso en el corazón, puso en el ser de cada ser humano que vive en este planeta Tierra. Nuestra misión tiene que ser llevar a todos los hijos e hijas de Dios que todavía no han recibido el Evangelio eterno, el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, llevarles ese mensaje para que ellos también se identifiquen con la palabra. Ese es nuestro propósito. Sigue diciendo Isaías en el capítulo 14, verso 24 al 27. Jehová de ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado, que, que al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y si en el capítulo 46, verso 20, en el capítulo sigue diciendo, en el capítulo 46, verso 9, al acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y ya en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cuando nosotros tenemos el propósito por el cual nosotros hemos venido a este planeta Tierra, cuando nosotros nos damos cuenta que el propósito de la vida en este planeta Tierra no solo es para hacer contacto con la vida eterna, sino para hacer todo lo que los hombres y mujeres también creyentes en el dador de la vida lo han hecho. Nuestro amado Señor Jesucristo vino hace 2000 años para poner por fundamento la fe en el dador de la vida. Y todos los apóstoles, profetas y todos los hombres de Dios después de nuestro amado Señor Jesucristo dieron testimonio de eso. Pedro dijo a este Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien pudiéramos ser salvos, solo en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el mensaje del Evangelio eterno, y por ese mensaje es que miles de millones de seres humanos han entregado su vida defendiendo ese mensaje, defendiendo ese nombre, porque creyeron con todo su ser que ellos habían venido con un propósito en esta vida. Y nosotros como creyentes en el dador de la vida tenemos que tener también cuál es nuestro propósito. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito de vida en este planeta Tierra. ¿Por qué es que Dios nos ha permitido estar en esta etapa, en esta edad?
en pleno 21, con toda esta tecnología y con todo esto feroz que hay, grandes sistemas religiosos, grandes sistemas políticos, grandes sistemas ecuménicos, sociedades de todos los niveles y de todos los estilos, y todas tienen una sola cosa en común: hacer que el ser humano pierda la única cosa que puede tener en su vida, y es al dador de la vida, porque todos los sistemas están y han sido diseñados para que el ser humano deje de confiar en Dios, y que el ser humano sea a través de estas tecnologías y de todos estos conocimientos adquiridos por medio de la ciencia, el ser humano crea que puede ser autónomo. Pero los hijos e hijas de Dios demostraremos que el dador de la vida está por sobre todo eso. Los hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, usamos la lógica común, y la lógica común es: si la ciencia tiene la capacidad de crear ciudades debajo del mar, de crear ciudades arriba del mar, si la ciencia tiene la capacidad de crear aviones, helicópteros, de crear todo lo que ellos han creado, ¿por qué no pueden crear entonces un planeta Tierra como el planeta Tierra, que está en el aire? Allí nos dan cuenta que lo único que hacen es solo pervertir lo creado, agarran de lo que ya Dios creó para creer que ellos son creadores, pero son imitadores baratos, porque el padre de ellos que les mete y les infunde esas cosas es el mismo pervertidor desde la antigüedad, que solo lo que hace es pervertir lo que ya fue creado. Si fueran tan buenos como dicen ser los religiosos, o todos estos científicos que dicen que pueden ser autónomos, que creen que pueden llegar a crear cosas, y no han podido crear un planeta Tierra, mucho menos una galaxia, mucho menos miles de galaxias, mucho menos un universo, porque detrás de todo eso está el verdadero creador, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, porque todo fue creado por Él y para Él, y nosotros somos parte de Él. Entonces ese es el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra: dar testimonio del creador de los cielos y de la tierra, y demostrarle a todos estos falsos y todos estos hipócritas que dicen que pueden crear cosas, que no han creado absolutamente nada, que lo que han hecho es pervertir lo creado, y lastimosamente están haciéndole daño a la humanidad, porque están haciendo que la humanidad deje de creer en el único que sí puede crear todo. Entonces nosotros, como creyentes en el dador de la vida, nos paramos al frente para demostrar que el creador de los cielos y de la tierra es uno solo: nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que también decir. Porque si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siendo Dios, se hizo a sí mismo un cuerpo para que el ser humano, a través de ese cuerpo, de esa imagen, de ese nombre que se le dio al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, la humanidad pudiera ser salva a través de nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros decimos que nadie puede ser salvo si no es a través del bendito Cordero. Nada ni nadie puede llegar al Padre sino por medio de su Hijo unigénito, porque todo fue creado por Él, para nuestro amado Señor Jesucristo. En pleno siglo XXI, año 2023, demostraremos con la lógica común, le demostraremos a la ciencia y a la religión que solo son una farsa, porque si son tan buenos para crear cosas, ¿dónde están los planetas que ellos han creado? ¿Dónde están las civilizaciones humanas que ellos han creado? ¿Dónde están los ángeles que ellos han creado? ¿Dónde están las estrellas que ellos han creado? ¿Dónde está el universo que ellos han creado? ¿Dónde está el mar que ellos han creado? ¿Dónde está el aire que ellos han creado?
¿Dónde está la vida que ellos han creado? No han creado absolutamente nada, son una completa farsa como su guía espiritual que es el diablo, una completa farsa. El dador de la vida, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador, Él es el dador, Él es el todo por el todo. Por eso es que como hijos e hijas de Dios y en nuestro propósito de la vida, que jamás caiga nuestra fe, que nuestra fe siempre esté en todo nuestro ser, para que a través de esa fe nosotros podamos entender el propósito de la vida, el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra y que podamos en todo tiempo y a toda hora disfrutar del dador de la vida, disfrutar de nuestro amado Señor Jesucristo. Jamás nos sintamos solos porque Él siempre ha estado con nosotros. Él nos lleva a las dimensiones donde nunca nadie ha podido llevar a nadie. Pueden crear cohetes, pueden crear aviones, pueden crear todo lo que quieran estos fanáticos científicos y todos estos que creen y juegan a ser dioses, pero lo que son títeres baratos de la quinta dimensión, porque aquí y ahora nosotros sentados en este cuarto, sentados en estas sillas, la gracia de Dios nos transporta a su universo, la gracia de Dios nos transporta a donde nosotros queramos llegar, porque Él está dentro de nosotros y si Él está dentro de nosotros, nosotros estamos en la dimensión de Dios y a través del pensamiento de Dios nosotros llegamos donde queremos y hablamos con Dios cuando queremos. Eso es su misericordia, esa es la gracia del dador de la vida. Dice ya en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versos 7, 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando los hijos e hijas de Dios reconocen el propósito de la vida, saben que en este planeta Tierra, en este cuerpo, en esta materia, en este espíritu, nosotros tenemos algo tan maravilloso que se llama alma. Y con esa alma nosotros hacemos contacto con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es nuestro amado Señor Jesucristo y teniendo ese timonero, ese Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros nos transportamos donde nosotros querramos. Nosotros a través de la ciencia del conocimiento de Dios con el Espíritu Santo, vamos a la dimensión de Dios, vamos a las galaxias que queremos, vamos donde queremos. Si no nos movemos es porque no queremos. Entonces descubramos el propósito de la vida, hagamos contacto con toda esa gracia que el dador de la vida ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Probémonos a nosotros mismos de qué estamos hechos, veamos el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Nos daremos cuenta que podemos ir a donde la mente humana jamás ha imaginado, podemos transportarnos a donde ningún instrumento creado por los hombres se ha transportado, porque eso es lo que somos. Somos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos el poder de Dios dentro de cada uno de nosotros. Nosotros como hijos e hijas de Dios podemos transportarnos a la dimensión de Dios. Tenemos una pequeña partícula dentro de cada uno de nosotros que se llama alma, esa partícula de Dios que nos hace ser como Dios, nos hace tener una divinidad como Dios, nos hace ser como Dios, tridimensionales, que podemos estar en todos los lugares a la vez y podemos también ser como Dios en todos los aspectos en la esfera espiritual, porque en su gracia Dios eso ha permitido
que cada hijo tengamos, como hijos e hijas de Dios, descubramos ese gran misterio, ese gran propósito por el cual nosotros estamos aquí. Él nos dio todo ese potencial. Si nosotros no echamos mano de todo ese potencial, es por nuestra falta de fe, que la gracia del dador de la vida nos permita aumentar nuestra fe en Dios para que podamos descubrir de qué estamos hechos. Estamos hechos de su gracia, estamos hechos de sus maravillas, estamos hechos de todo el poder y la grandeza de Dios. Y en esa grandeza de Dios, nosotros entonces sí tenemos un propósito, el propósito de la vida. Y en ese propósito de la vida, con nuestra fe, podemos ver a Dios, podemos disfrutar a Dios, podemos estar con Dios en todo tiempo y a toda hora. Jamás nos sintamos solos. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venid, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si como hijos e hijas de Dios, con nuestro propósito de vida en este planeta Tierra, cuidamos nuestra fe, alimentamos nuestra fe y nos deleitamos en esa fe que tenemos, entonces nosotros caminamos seguros en este planeta Tierra, caminamos seguros en el mundo de los espíritus, caminamos seguros en todas estas dimensiones, sabiendo que por nuestra fe estamos bajo la gracia del tutor de la vida, bajo la gracia del dador de la vida, bajo todo el poder, toda la majestuosidad del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuidemos y aumentemos nuestra fe. Cuando los hijos e hijas de Dios descubrimos lo que tenemos, descubrimos esa fe en el dador de la vida, entonces los hijos e hijas de Dios automáticamente vivimos ya en la dimensión de Dios. Eso es lo que somos, es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que cuidar. El propósito de la vida en este planeta Tierra es para dar testimonio del dador de la vida. El propósito de la vida en este planeta Tierra es para aumentar nuestra fe. El propósito de la vida en esta planeta Tierra es para hacer contacto con la vida eterna. El propósito de la vida en este planeta Tierra es para trabajar en el nombre del Señor Jesucristo, llevando el Evangelio del reino a todos los hijos e hijas de Dios que están en este planeta Tierra. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso ético y moral, y ese es el privilegio que tenemos de ser los hombres y mujeres que cambiarán el rumbo de la historia en pleno siglo XXI. Ese es el propósito de la vida de los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo ya en el libro, siempre en el capítulo 4, verso 1 a 6. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, no inventado por teologías humanas, no inventado por todo eso que los religiosos enseñan, que el Espíritu Santo es brincar y hacer payasadas, es hacer hechicerías y todas esas porquerías religiosas que los religiosos hacen. El Espíritu Santo es Dios mismo y Dios mismo jamás haría una porquería como los religiosos lo hacen. Dios mismo es el Espíritu Santo y jamás haría todas esas charlatanerías que los religiosos hacen. Dios es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y cuando Dios habla, las huestes celestiales oyen, los ángeles, arcángeles, los querubines, los serafines, todas las huestes del universo están al pendiente de lo que Dios habla, y Dios en su Espíritu Santo no habla cualquier cosa porque Él es Dios, y cuando Él habla todos le escuchan. Entonces no confundamos esas tonterías baratas que los religiosos hacen poniéndole nombre de Espíritu Santo. Cada hijo e hija de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de su ser, él o ella sabe lo que Dios le está enseñando. Él o ella sabe lo que Él está haciendo dentro de cada uno de su ser. Eso es Dios, y los hijos de Dios sabemos eso, que es un idioma celestial, es la palabra de Dios dentro de cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu Santo haciéndonos recordar cuál es el propósito de la vida. El Espíritu Santo haciéndonos sentir hijos de Dios. El Espíritu Santo transportándonos a la dimensión de Dios. El Espíritu Santo haciendo contacto con nuestra alma para vivir en la dimensión de Dios. No así lo que hacen los religiosos y todas estas sociedades de este mundo, que lo que hacen es solo pasar el tiempo, como todo ser viviente, como todo animalito que nace, crece, se reproduce y muere. Y en ese ambiente de la vida hacen todas esas sociedades, hacen todas esas religiones y hacen todos esos patrones para mantener entretenida a la humanidad, y que la humanidad no pueda ver más allá de lo que el sistema le enseña. Pero el Espíritu Santo a cada hijo de Dios nos enseña y nos transporta a la dimensión de Dios, y eso no tiene tiempo. La dimensión de Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso es que los hijos de Dios vivimos en la dimensión de Dios, y por eso es que los hijos de Dios vemos el principio y vemos el fin, y vemos todo lo maravilloso de eternidad a eternidad, que no tuvo ni principio ni fin, porque el tiempo y la gracia de Dios, eso es sin principio ni fin. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su Espíritu Santo, nos ha enseñado por medio de su palabra que mientras estemos en esta materia, en este cuerpo, en esta dimensión, tenemos que adaptarnos a este sistema, a este ambiente, sabiendo y reconociendo que no somos de este ambiente, que no somos de este sistema, sino que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Como hijos e hijas de Dios creyentes en el dador de la vida, tenemos que conocer y reconocer el propósito de nuestra vida. Ya dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 2 al 14. Gracia y paz a vos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo potencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, como hijos e hijas de Dios, con el propósito de la vida en este planeta Tierra. Nuestro propósito es hablar del dador de la vida. Nuestro propósito es quitarle al diablo el poder que tiene ahorita en todos esos hombres y mujeres que porque no se les ha llevado el mensaje del evangelio eterno, ellos y ellas todavía no han recibido el don de la gracia de la vida, pero en el proceso de nuestro trabajo en este planeta Tierra, ese mensaje que nosotros por la gracia del dador de la vida se nos ha sido dado, ese mensaje también librará a todos y cada uno de esos hombres y mujeres que están esperando el mensaje del Evangelio eterno. Ese es el trabajo, esa es la misión, eso es el propósito de la vida como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Efesios, en el capítulo 4 al 10, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sigue diciendo en segunda de Corintios en el capítulo 5, verso 1 al 9, porque sabemos que si nuestra amada terrestre, este tabernáculo que se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos da las arras del Espíritu. Así que vivamos confiadamente, así que vivamos y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe, no por vista, pero confiamos
y más quisiéramos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables como hijos e hijas de Dios, sabiendo y reconociendo que en esta materia, en este cuerpo, en estas dimensiones que pasamos todo lo que los demás seres vivientes pasan. Tenemos hambre, tenemos frío, tenemos razón, tenemos enfermedades, tenemos todo lo que los demás vivientes pasan, pero tenemos algo que los demás vivientes no tienen, que es alma. Y en esa alma tenemos también al Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Y con esa misericordia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros ahí es donde descubrimos el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida en este planeta Tierra? Tendríamos que ser conscientes y preguntarnos a nosotros mismos. Somos como todos los vivientes que nacen, crecen, se reproducen, tienen una sociedad en la cual ellos a través de esa sociedad hacen sus dioses y sus creencias para vivir en este planeta Tierra, luego morir creyendo que tuvieron a Dios a través de sus conocimientos teológicos y a través de sus sistemas, o somos los hijos de Dios que estando en este cuerpo, en este espíritu, estando en estas dimensiones, pudimos estar con Dios, pudimos hablar con Dios, pudimos transportarlos a la dimensión de Dios. Eso deberíamos en todo tiempo y a toda hora preguntarnos, y cuando nosotros tengamos la respuesta, entonces a través de nuestra fe nosotros podamos ser los grandes hombres y mujeres que en pleno siglo XXI, año 2023, fuimos testigos de todo lo maravilloso que el dador de la vida ha estado haciendo en cada ser humano, así como levantó a Pablo, a Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley y todos los grandes hombres y mujeres de la historia del Pentecostés desde la época primitiva hasta el siglo XX. Todos esos maravillosos hombres y mujeres, miles de millones de seres humanos que descubrieron el propósito de la vida, entonces nosotros también demostremos que hemos descubierto el propósito de la vida, y en ese propósito de la vida está llevar el mensaje del Evangelio eterno a todos los seres humanos. Ya sigue diciendo también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14 al 23, y dice: porque todos que son guiados por Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si como hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, esos pensamientos de Dios en forma escrita, mejor conocida como la Biblia, y tenemos alma,
y tenemos a Dios mismo y su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, entonces gracias a Dios por el reto tan maravilloso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad tan maravillosa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la misericordia de Dios que Él ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos la más grande oportunidad. ¿Se imaginan si esa oportunidad la tuvieran los hombres ricos intelectuales o los grandes líderes religiosos? Qué chiste entonces hubiera tenido que nosotros hubiéramos venido a este planeta Tierra. No fuéramos ni espectadores porque no nos dejaran ni entrar a sus grandes bodas y sus grandes fiestas y sus grandes acontecimientos religiosos. Pero gracias a Dios que de esto vil y despreciable para los humanos, para los religiosos, Dios ha tenido misericordia y nos ha dado la oportunidad que a ningún ser humano se le dio de poder hablar de la grandeza de Dios, de poder hablar del evangelio eterno, de poder hablar de los misterios de la Biblia, de poder hablar y de poder manifestar el nombre del dador de la vida, de poder defender y ser fieles testigos de lo que nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo hace. Eso es la más grande gracia que Dios pudo haberle dado a un ser humano. Entonces vale la pena ya no ver lo que los ojos ven. Lo que los ojos ven humanamente es esto, gente sin poder. Lo que los ojos humanos y religiones pueden ver es esto, gente que no tiene capacidad. Pero lo que Dios vio en cada uno de nosotros es hombres y mujeres con propósitos en la vida, hombres y mujeres que tienen una fe genuina, esa fe de primeramente y en todo tiempo y a toda hora poner la gracia de Dios, poner su gracia y en esa gracia de Dios hacer que las cosas ocurran, porque es en su gracia, es Dios mismo haciendo su obra en quien, en cada uno de nosotros. Entonces sintámonos como lo que verdaderamente somos, hijos e hijas de Dios con un propósito en esta vida. Sigue diciendo en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 20 al 23, a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Como hijos e hijas de Dios, vemos y reconocemos también como Pablo, que el dador de nuestro amado Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros y que ya nosotros ya no somos de este mundo, ya no somos de esta dimensión, porque estamos en la dimensión de Dios. Y para los hijos e hijas de Dios que ya están en la dimensión de Dios, saben que todo es ganancia, como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pero si nos toca salir de este cuerpo, si nos toca despedirnos de este cuerpo, vamos de donde venimos, porque estamos conectados con la eternidad, estamos conectados con el dador de la vida. Entonces, como hijos e hijas de Dios, conocemos por su gracia el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que tenemos al dador de la vida. Lo recibimos no solo en las nubes, lo recibimos no solo en relámpago, lo recibimos no solo en el aire, lo recibimos no solo en el agua, lo recibimos al dador de la vida en todo. Y si en el proyecto y en el propósito de la vida los muertos en Cristo resucitan, ahí estaremos. Y si recibimos la adopción, la transformación en estos cuerpos, ahí estaremos. Es decir, nosotros como hijos e hijas de Dios no tenemos ni principio ni fin. Como hijos e hijas de Dios hemos estado en todas las dimensiones de Dios. Y como hijos e hijas de Dios no hay ni principio ni fin en cada creyente en el dador de la vida. Como hijos e hijas de Dios venimos de eternidad y vamos para eternidad. Y como hijos e hijas de Dios, teniendo al dador de la vida, teniendo a nuestro amado Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, nosotros tenemos el propósito de la vida, nosotros tenemos la fe de Dios, y con esa fe de Dios sabemos que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios trajo por medio de sus profetas y apóstoles, es así, dice el Señor. Pero no nos preocupamos ni caemos en todas esas ideologías religiosas para tener miedo que si Cristo vino, que si Cristo va a venir, que si vamos a ser resucitados, que si vamos a ser transformados, que si vamos a ser raptados. Nosotros venimos de eternidad y vamos para eternidad. Esos procesos de la vida son así, dice el Señor, para el tiempo de Dios, pero nosotros no somos el tiempo de Dios porque estamos en el tiempo de Dios. Nosotros somos parte de Dios, y así como estuvimos en la mente de Dios, estamos en todas las etapas del proyecto de Dios. Es decir, nosotros hemos estado en la eternidad con Dios y vamos a la eternidad con Dios. Todos esos procesos que han venido hablándose por estos 2000 años, de la resurrección, de la transformación, del rapto, todos esos son procesos que así dice el Señor, pero que nosotros, estando en la mente de Dios, estamos también en todos esos procesos. Por sobre todo eso, estamos en la dimensión de Dios. Es en el cuerpo y en el espíritu. Es en estas dimensiones que se cumplirán esas profecías. Pero como hijos e hijas de Dios, nosotros estamos por sobre todo eso. Entonces, sabiendo y reconociendo el propósito de nuestra vida, sabiendo y reconociendo que todas esas escrituras tendrán un cumplimiento, nosotros somos parte de todo ese cumplimiento, porque nosotros venimos de eternidad y vamos para eternidad. Y nosotros estaremos, ya sea en espíritu, en alma, en todo el cumplimiento de esas escrituras. Cuando los muertos resuciten, ahí estaremos. Cuando sean transformados los que van a ser transformados, ahí estaremos. Cuando sean raptados los que van a ser raptados, ahí estaremos. Cuando vayan a la cena de las bodas del Cordero, todos los hombres y mujeres que confesaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también ahí estaremos, porque estamos en la dimensión de Dios. Nosotros no estamos cayendo en las garras de los religiosos a través de esos sistemas teológicos que inventan, de que si no hace esto, si no hace lo otro, se va a ir al infierno, que si no se comporta bien, no va a resucitar, que si está vivo y resucita y usted no se ha comportado como ellos dicen que usted se comporta,
sacerdote no va a ser transformado, son puras ideologías baratas de sistemas religiosos. Nosotros estamos con Dios y hemos estado con Dios y estaremos en Dios en todos los procesos en los cuales Dios va a estar, porque somos parte de Dios, no somos parte de este sistema, no somos parte de este mundo, no somos parte de ninguna religión bastarda de la quinta dimensión que gobierna la mente de los seres humanos. Nosotros somos parte de los pensamientos de Dios, somos hijos e hijas de Dios que vivimos en la dimensión de Dios. Esa es la gran diferencia como hijos e hijas de Dios a los hijos de este mundo. Sigue diciendo en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 1 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Como hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos eso. Sigue diciendo en segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 8 al 13. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sabemos el reto que tenemos, sabemos el propósito de nuestra vida, sabemos a quién nos enfrentamos, sabemos que como hijos e hijas de Dios nos estamos enfrentando a todo un sistema de la quinta dimensión que controla los sistemas políticos, sistemas sociales y sistemas religiosos, pero que la gracia del Señor Jesucristo que está en cada hombre y mujer que ha descubierto el propósito de la vida, se va a manifestar esa gracia y va a poner el dador de la vida palabras en el corazón, en la mente, palabras en la boca de esos seres para que hablen la gracia del dador de la vida, para que hablen del mensaje del evangelio eterno. Y esos hombres y mujeres que han estado esperando ese mensaje se identificarán, pero nosotros como creyentes en el dador de la vida, ese es nuestro reto. Ya dice en primera de Juan en el capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias al dador de la vida que nos permite ver su palabra en la forma como Él nos lo permite verla.
porque los hombres y mujeres de Dios ven su palabra de la forma como Dios la habla, de esa forma en la cual es el idioma de Dios, poder entender y comprender, como dice Juan en este versículo que hemos leído. Cada hijo e hija de Dios podrá ver la gracia de Dios, podrá ver la magnitud de Dios, podrá transportarse con Dios a la dimensión de Dios. Como hijos e hijas de Dios sabemos y entendemos todo ese propósito. Como hijos e hijas de Dios sabemos cuál es nuestro propósito. Como hijos e hijas de Dios llevamos el mensaje del Evangelio eterno. Como hijos e hijas de Dios en el propósito de la vida, aumentando nuestra fe en todo tiempo y a toda hora, esa fe en creer en el dador de la vida, esa fe en estar seguro y consciente de quiénes somos, esa fe que nos da la revelación para estar en todo tiempo y a toda hora hablando con Él, viendo su gracia, viendo sus maravillas, viendo el mundo visible e invisible, porque Él nos ha dado esa potestad, Él nos ha dado esa gracia. Si nosotros no la vemos es porque no tenemos fe. Entonces deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué es que estamos entonces en este planeta Tierra? ¿Por qué es que no tenemos esa fe? Deberíamos de hacernos esa pregunta, porque al final también vamos a dar cuenta por todo el potencial que Dios puso de cada uno de nosotros y no lo explotamos. Tenemos la gracia de Dios, tenemos sus maravillas, tenemos el poder de Dios que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tenemos una pequeña partícula de Dios que es nuestra alma. Tenemos a Dios mismo en todo nuestro ser. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, entonces sintámonos como lo que somos, hijos e hijas de Dios, herederos y coherederos con el dador de la vida, herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 7 dice: una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará cosas, y yo seré su Dios, y él será hijo, como hijo de Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Nosotros viviendo en este tiempo, en esta materia, en este cuerpo, en este espíritu, sabemos que las cosas llevan un orden, y en ese orden, cuando nosotros usamos la lógica común, cómo hacer una casa, primero diseñamos el plano, primero preparamos el terreno para luego empezar a diseñar y a construir esa casa. ¿De dónde salió eso? De un pensamiento. Entonces, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, si la lógica común es esa, entonces la lógica común es: sintámonos parte de Dios, sintámonos en la dimensión de Dios, veamos todo el proyecto tan maravilloso que Dios ha hecho y diseñado para cada hijo de Dios, y todas estas escrituras y toda esta revelación que el dador de la vida nos pone en nuestro corazón, cuando Él dice que aún Él mismo enjuagará las lágrimas de todos aquellos hombres y mujeres que por fin se sentirán liberados de toda esa situación que pasaron en el planeta Tierra, menciones
y sufrimientos que pasaron. Entonces, ese es un diseño, es un proyecto, es una meta, es una fe, es una revelación. ¿Quiénes van a estar allí? Los que creyeron. ¿Quiénes van a disfrutar de ese palacio que Dios tiene? Los que creyeron, los que tuvieron la fe, la revelación, los que se sintieron parte de ese proyecto. Entonces, como hijos e hijas de Dios, sintámonos como lo que somos, que nuestro proyecto de la vida en este planeta Tierra sea el proyecto de Dios, que nosotros seamos la voz de Dios en este planeta Tierra, que nosotros seamos el instrumento de Dios, que nosotros como hijos e hijas de Dios reconozcamos que no venimos aquí como todos los vivientes, que no venimos aquí como los animalitos, venimos aquí como hijos de Dios para dar testimonio de Dios. Venimos a este planeta Tierra y venimos a esta edad o a este tiempo en el cual Dios nos trajo, no por casualidad, sino que nos trajo con el propósito de vida de Él, y en el propósito de vida de Él es para que nosotros hagamos la misión que Él nos encomendó de dar en pleno siglo XXI, año 2023, el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje del Señor Jesucristo, de mostrarle a la humanidad que todo eso que la ciencia ha inventado, que la religión inventa, solo son pequeños instrumentos en los cuales se mantienen ocupados y mantienen ocupado a los seres humanos para que el ser humano no mire la grandeza de Dios, y la grandeza de Dios siempre ha estado en simplicidad, en una flor, en una planta, en un árbol, en un fruto, en el agua, en el aire, cosas tan sencillas pero fundamentales que Dios diseñó para que la humanidad tenga vida. Es lo que hacen los científicos robots con máquinas, con baterías, con tonteras, con estupideces, queriendo imitar lo maravilloso de Dios. Dios en su simplicidad hace lo fundamental, hace la vida, y en esa vida nosotros estamos. Nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar el mensaje de Dios a este planeta Tierra. Esa es nuestra misión, demostrarle a la ciencia, demostrarle al mundo, demostrarle a la religión que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nada ha cambiado porque Él es Dios, Él es el amo, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y en su programa Él cumplirá todo lo que Él habló por sus profetas. Somos la voz de Dios en este planeta Tierra por su gracia. Muchas gracias.